damos paso a nuestro querido amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, tanto tiempo. Tanto tiempo, qué abstinencia esta, la del martes, el lunes pasado, de ese puente que nos jugaron y nos dejaron sin columna. Pero este es un lunes muy especial porque además a las 3 de la tarde tenemos partido. Ni enterado, che. ¿Cómo? Tenemos que jugar contra Racing, la definición de la Copa de la Superliga del torneo de fútbol nacional. Yo, primero, noto que el fútbol es algo muy devaluado últimamente. Sí, por ejemplo, cambiamos de lugar la Copa América cada 2 minutos. Y lo peor es que lo llevamos de lugar a un lugar cada vez peor. No, vos sabés que recién veníamos de hablar eso y yo decía, mirá, a mí me importa poco si la hacen acá, si la hacen dónde se lleva el negocio. Ahora, realmente hacer pasear una semana antes al presidente de la nación con el titular de la Conmebol buscando nuevos escenarios para traerse la mitad del negocio que supuestamente desechó Colombia y después de que parece que todo lo confirmaban, salir a tirar esto para atrás me parece de nivel de inoperancia absoluto. Pero bueno, parece que estamos demasiado acostumbrados siempre a todo eso, ¿no? Habla un poco de lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Hay un proceso de descomposición muy marcado del Estado argentino y de la situación política argentina, ¿no? Porque esto se lo haces a alguien que evidentemente no tiene control sobre nada, ¿no? Y que además carece de toda capacidad de planificación, porque digamos, en el momento que Colombia supuestamente dijo que no, la Argentina tenía más razones para decir que no también. Uh-huh. Te hubieses ahorrado un papelón diciendo que no a tiempo, ¿no? Para mí ahí había un interés absoluto de quedarse con todo el negocio, por eso digo, y prácticamente lo dieron vuelta durante el fin de semana, y además, esto lo escuchaba hoy temprano a Lamens, diciendo que no tiene nada que ver la pandemia, que el problema no tiene que ver, sino que simplemente, ¿te acordás lo que fue el año pasado con los runners, no? Y queda mal decir que hay que quedarse adentro. O sea, ese va a ser el resultante de haber recorrido con el titular de la Conmebol para que ahora se defina que va a Brasil, que está en peores condiciones que la Argentina. Pero como al negocio no le importa nada, y bueno, dale que va. Pero digo, en cuanto a la responsabilidad del presidente, que tiene que conducir todavía un proceso pandémico muy complicado, la verdad que no puedo entender por qué ese desgaste gratuito, ¿no? Pero bueno. Pero es que ese es la tónica general de este gobierno desde que empezó. Uh-huh. Voy para acá, voy para allá, voy para el otro lado, vuelvo, digo esto, digo lo contrario. Es decir, no tiene rumbo el gobierno. Por eso no sabe hacer ni siquiera los negocios bien. Si no se entiende cómo digamos, la pifiaste con AstraZeneca y con la Sputnik y te perdiste el negocio de la Pfizer y sobre todo te estás perdiendo el negocio electoral, porque buena parte de estas cuestiones se supone que tienen que ver con la desesperación del gobierno por llegar a agosto en un clima en el cual le permita por lo menos una elección digna. Para el gobierno, ¿qué sería una elección digna? Ganar por un voto. El que gana por un voto gana, punto. Uh-huh. No importa qué consecuencias tenga eso después en términos digamos de cantidad de diputados, ese tipo de cosas. En este contexto, para el gobierno ganar por un voto sería una elección espectacular. Uh-huh. Ahora, para llegar a agosto con una elección espectacular tenés muchos problemas. Ahí hay dos cuestiones que uno debiera mencionar. Uno por arriba, que es título que le hemos dado hoy a la columna, que es la nueva oligarquía, y otra por abajo, que le podemos llamar el nuevo equilibrio. Si querés empezamos por abajo, para terminar por la cabeza. Por el tema, digamos, que centraliza la idea. Uh-huh. ¿A qué llamo nuevo equilibrio? Hay una idea muy común en cierto marxismo y cierta izquierda de que cuanto peor mejor. Es decir, cierta perspectiva de la conciencia de clase muy simplificada. Sí. ¿En qué sentido muy simplificada? Bueno, la gente está sufriendo y cuanto más sufre la gente, más se va a rebelar.
Y sobre todo se está pensando en una situación actual con la perspectiva y la imagen que se tiene de una clase obrera que ya no es la misma. Es decir, vos ponete a pensar, yo era chiquito para esa época, porque ya han pasado muchos años. Recuerdo vívidamente el día que murió Perón. Sí. Mi vieja me fue a buscar, yo estaba en la casa de un amiguito. Yo tendría en esa época 11 años, todavía no había terminado la primaria. Y me fue a buscar y vení para casa porque murió Perón. Yo en el momento no entendí la relación entre que yo no podía estar en la casa de un amiguito y murió Perón. Pero es evidente que mi vieja estaba preocupada porque el clima social del país estaba muy caliente como para que en una circunstancia como esa uno anduviera por ahí dando vuelta. Pero recuerdo eso y recuerdo el clima social de la época. Como historiador uno ya lo ve con otra perspectiva, pero por la 10ª parte de las cosas que hizo Menem, lo degollaban en la Plaza de Mayo en 1973-74. Por la 100ª parte de las cosas que ha hecho el trío Fernández Guzmán, los degollaban en la Plaza de Mayo en 1973-74. Y no la ultraizquierda desesperada, el anarquismo más virulento, no, los degollaba el propio peronismo. Entonces, la pregunta es cómo hemos llegado a esta situación en la que se hace cualquier cosa y no hay una reacción como la que uno esperaría. ¿Acaso no se cumple esa norma de cuanto peor mejor? Es decir, la gente no está peor ahora que en los años 70. Y si vos te preocupás por un indicador, como el indicador salarial, está claro que sí. Si hoy por hoy el salario actual promedio es la mitad del salario del año 75. Eso te da una idea de la situación. Pero la situación es todavía peor, porque en realidad el salario actual es la mitad del 75 para los que ganan un salario. Hay un porcentaje cada vez más elevado de la población que no tiene ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo puede ser que hemos llegado a semejante situación y no hay una reacción acorde? Es decir, no tenemos una revolución social. Yo siempre combatí... ¿Se escucha, Hernán? Yo te escucho perfecto. No quiero interrumpirte perfecto. Porque se escucha tan bien que parece que estuvieses acá con nosotros, mirá. Por eso. A veces pasan estas cosas increíbles. Entonces, el punto es... yo siempre que combatí esta idea de cuanto peor mejor, con el argumento más elemental posible. Bueno, si así fuera, en Haití tendría que haber una revolución social cada 5 minutos. Uh-huh. Uno puede echar mano a la pandemia para explicar por qué la gente está tan planchada en una situación tan grave. Porque vos repasá algunos datos que son bestiales, la cantidad de miles de empresas que quiebran por día, la cantidad de miles de obreros que quedan en la calle, la magnitud de la desocupación, el tamaño de la inflación, la caída de los salarios nominales. Es decir, todo esto, digamos, debiera haber llevado a una irrupción social gigantesca. Bueno, lo primero que tenemos que descontar ahí es que se ha producido un nuevo equilibrio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto un nuevo equilibrio? La gente se adapta a las situaciones en las que vive y crea una nueva normalidad. Lo que es normal para vos hoy tal vez no lo sea dentro de 10 años ni lo hará hace otros 10. ¿Y esto qué significa? Significa que lo que Marx llamaba el componente histórico-social del salario. Para Marx el salario no era simplemente lo que vos necesitabas para vivir físicamente, componente fisiológico, sino el componente histórico-social, aquello que vos habías conseguido con la lucha de clases y a lo que te habías acostumbrado. Y en la década del 70 el obrero estaba acostumbrado a tener un autito, desocupado o tenerlo. Tener una casita, aunque sea haciéndosela en cuotas, en terreno comprado a cuotas. Tener una familia en la cual la madre no trabajaba porque cuidaba a los hijos, es decir, trabajaba en la casa. Tener hijos que van a la escuela. Esa es la familia peronista. Y esos son los años 60, 70. Hoy día,
la estructura social de la familia es completamente distinta. No solamente los padres trabajan, sino que muchas familias, no recuerdo el último conteo, pero 1 de cada 4 estaban en manos o tenían como cabeza a una madre soltera. No hay que hablar de la desocupación y las condiciones de vida de la clase obrera. A saber, un porcentaje cada vez más grande de la clase obrera está acostumbrado a vivir del Estado, de la caridad pública, de subsidios. Está acostumbrado no porque le guste, porque sea un conjunto de vagos, choriplaneros, sino porque la degradación de la estructura social argentina ha creado una masa enorme de población sobrante, es decir, de gente que no sobrevive de la producción de plusvalía para un capitalista y que solo sobrevive de la caridad pública. Y toda la política se ha estructurado en relación a eso. Nos cansamos de decir que eso es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Y ese es el corazón de la política argentina y ese libra la madre de todas las batallas. Entonces, se ha creado un nuevo equilibrio. Esta clase obrera no tiene las mismas pretensiones que la de la década del 70. Dicho de otra manera, está dispuesta a aguantar otras cosas. Considera normal otras cosas. Su salario ya no tiene ese componente histórico-social, lo ha perdido. El salario actual se asemeja a la reproducción diaria cotidiana. Es una clase obrera que vive, como hemos dicho muchas veces, al filo de su existencia. De modo tal que la magnitud del ajuste bestial debe ser medida en función de ese nuevo equilibrio. Para esta nueva clase obrera, esta magnitud del equilibrio, de ajuste, no es tan brutal como para la clase obrera de los 70. Yo siempre doy un ejemplo. La clase obrera que produjo el cordobazo tenía como componente esencial, entre otros, a los obreros automotrices, que eran los obreros mejor pagos del país. Claro. Entonces, en este nuevo equilibrio, ¿qué es lo que se genera? Se genera una capa de gestores del control social. Es decir, de gente que cuida que toda esta nueva capa de la clase obrera no se revele. Que esta nueva capa de la clase obrera no provoque una crisis social. Y por lo tanto necesita controlar el Estado y modificar el Estado en función de esta función prioritaria. En la Argentina el Estado tiene hoy una función muy diferente a la de los años 70 o años anteriores. La función del Estado argentino hoy no es como en los 70 custodiar la acumulación de capital e intervenir violentamente en forma relativamente recurrente cuando hay alguna amenaza a esa acumulación. Los golpes de Estado, etcétera, 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 tenían por función eso. En cambio, el nuevo Estado, mejor dicho, la nueva función del Estado capitalista, es la de lograr un control social molecular, es decir, estar en el día a día de la explosión. En vez de dejar que la cosa explote y reprimirla después, mediante una intervención masiva, cosa que sería imposible porque la magnitud de la explosión sería tan gigantesca que borraría todo, entonces se ve obligado a intervenir molecularmente, es decir, intervenir en el día a día, estar ahí. Volvemos, retomamos, está ahí, Eduardo, ¿me escuchás? Sí. Hicimos un pequeño, bueno, ahora no te escucho tan bien, pero hicimos un pequeño corte, nos mató, internet nos mata, es una cosa de loco. Pero bueno, estabas un poco describiendo lo que tiene que ver con el proceso de el nuevo perfil. Vos sabés que me causó mucha gracia cuando lo planteabas, porque justo hoy a alguien le contestaba eso, ¿no? Cuanto peor mejor, parece ser una repetición histórica de los sectores de izquierda en la Argentina, y bueno, la lectura que vos hacés me parece que efectivamente muestra por qué se está pifiando tanto, ¿no? Por qué ese sector, esa clase baja, no mira a la izquierda como opción, y por qué los dirigentes de izquierda siguen pregonando algunas cosas que parecen estar muy lejos de la realidad, de la base de la pirámide, si se quiere, ¿no? Sí, eso es claro. ¿Hola? Sí, te escucho. Bien.
Eso es claro, sí, y bueno, pero yo, digamos, todo esto era el preludio para hablar de esta nueva oligarquía de los gestores. Dale. Viste que la propaganda macrista empieza a agitar esta idea de la nueva oligarquía. Uh-huh. Y ahí yo quisiera puntualizar dos cosas. Por un lado, es un proceso cierto, es decir, alguien tiene que ejercer el control social de este campo de la clase obrera que si no explota. Uh-huh. Por lo tanto, el Estado argentino se ha ido en las tareas. Lo que sería la función de cuidar la acumulación capitalista está en manos del macrismo, y lo que sería la función de control social está en manos del kirchnerismo. Por eso el macrismo, digamos, está en contra de todos los mecanismos de control social y los critica, aunque cuando les toca gestionar los usa. Y por eso el kirchnerismo no se preocupa demasiado por las condiciones de acumulación de capital. Y entonces, por ejemplo, decretamos que no haya exportaciones. O sea, a la gestión social. Te estoy perdiendo. Fíjate si te puedes acomodar mejor. Dale, a ver si podemos darle continuidad. Bueno, ahí está. Sí, dale. Entonces, me refiero a una serie de cosas que van remitiendo a esa imagen de la oligarquía, de gente que se acostumbra a estar en el poder y adquiere esa función, esa forma de comportamiento típico. Por un lado, esta idea de que yo soy alguien superior y me merezco lo que tengo, y no como el macrismo lo republicano. Por lo que hizo Victoria Donda con su empleada doméstica, personal doméstico, sí. En cualquier lugar del mundo o en la Argentina misma, ya te diría, ya en la Argentina de Menem incluso, le hubiera costado el cargo y hubiera sido ya suficiente como para que no actuara más en política, porque realmente reivindicar lo que reivindica y encima es el lugar donde... Pero bueno, acabo de leer que una de sus últimas explicaciones es, en realidad yo le di a ella opciones, entre otras cosas, acomodarla en el Estado y resolver que el Estado le resuelva un problema de Donda con su empleado. O sea, es un delito. Anini, que justifica su vacunación o la de Berbisky, porque son gente muy especial y valiosa. Es decir, se ha perdido el elemento de lo común. Es decir, vos y yo no somos iguales. Y esa es la definición típica de la oligarquía. O sea, la oligarquía es algo distinto del resto de los mortales. Esa misma oligarquía se mezcla con otra parte del personal necesario para esta tarea, que es el personal mafioso. Personalmente necesita de toda experiencia en instancia, y si el asunto se desarrolla tiene un tipo fascistoide. Me refiero, por ejemplo, a periodistas, entre comillas, porque de alguna manera hay que ver, como este famoso Méndez, cuya payasada de ayer le ha costado el cargo porque ya era insoportable e imposible de sostener. La payasada debería ser un escrache a Bullrich dejado de semejante de esa manera, que sirvió para que Bullrich tuviera 5 minutos más de fama y un cacerolazo a su favor. Ese tipo de personajes como Tagliare, Méndez o Germano forman parte de la escoria de la vida política, de la gente que arma causas, que forma parte de ese estado negro mafioso. Bueno, todo esto, desde Donda hasta Germanos, forma parte de este staff del control social, que no lo vas a encontrar de la misma manera y del mismo tipo en el macrismo, precisamente porque el macrismo tiene otra función en las dos funciones de todo Estado capitalista: favorecer la acumulación de capital por un lado y controlar la situación social por el otro. Entonces, cuando uno ve la situación argentina hoy, este es el nuevo equilibrio, ¿sí? Hay una nueva situación de la clase obrera, una nueva función del Estado y una nueva capa de gestión de la nueva cuestión social. Si queremos entender la política, hay que entender este escenario. Ahora, para cerrar, y en todo caso, porque tengo miedo que se termine cortando y se haga difícil de volver. A ver si entiendo.
el macrismo estructura la nueva oligarquía y el peronismo, kirchnerismo, es el que domina, el que tiene el mazo para contener a ese sector, a esa sociedad sobrante. Los dos le hacen mal. ¿Quién termina atestando el golpe de gracia sobre esa situación? La primera cuestión es que la nueva oligarquía es el kirchnerismo, no el macrismo. El macrismo representa la vieja función del Estado. Ok. Esa vieja función del Estado hoy se expresa bajo la forma de república. Cuando los macristas hablan de república, lo que están diciendo es que el Estado tiene una función clara. El control social lo hace la policía. El control social tiene que ver con la seguridad. Y los funcionarios del capital se dedican a que el capital funcione. Eso es el macrismo. A eso se le llama república o país serio, o volver al mundo. ¿Sí? Los otros son la oligarquía, la nueva oligarquía en el sentido de que son personal nuevo que viene a cumplir una función nueva, y una función que el Estado argentino no tenía en la magnitud que tiene entonces, que tiene ahora en los años 70. Porque esta función siempre existe en el Estado capitalista. Lo que es nuevo es la magnitud y por lo tanto el grado de determinación que esta nueva situación tiene sobre el conjunto de la vida política. Hoy todo gira sobre el conurbano de Buenos Aires. Antes todo giraba sobre el peronismo en tanto movimiento obrero estructurado, o sea, sobre la clase obrera sindicalizada en los sindicatos. Hoy todo juega por lo territorial. Y entonces, este es un nuevo empate. Y esta es un nuevo equilibrio, es un nuevo escenario. Y en este nuevo escenario que se instaló de forma definitiva desde el 2001 para esas funciones va a una situación cada vez más consolidada. ¿Entiendes? No, se entrecorta mucho. Yo te propongo algo, porque me parece que la idea a grandes rasgos quedó. ¿Te parece que la semana que viene, que por ahí logremos una mejor comunicación, le puedas terminar de dar forma a esta historia? Porque me parece interesante y juega claramente en el por qué se van tensando los lugares y a mi criterio ese espacio de izquierda termina o encapsulado o prácticamente desaparecido. La mala lectura los lleva, no quiero decir a que se haga difícil el 1,5% de las próximas elecciones, pero puesto a que todos están expectantes a lo que pasa en las elecciones, parece que el núcleo duro de la izquierda se debilita ante la aparición del kirchnerismo, de la nueva oligarquía. Por lo menos que quedan bastante encapsulados en el discurso, ¿no? Después será cuestión de yo no diría que se debilita, se desorienta. Se desorienta, la ha desorientado. Sí, perfecto. Y volvemos la semana que viene con esa idea de la desorientación. Dale, me gusta. Eduardo, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, hermano. Dale, chau.